Hoy quiero tratar un tema, hasta cierto punto, en algo que estuvimos viendo la semana pasada, ¿verdad? El domingo pasado. Y hasta cierto punto un cierto seguimiento, porque quiero hablar de un tema que le titulé Las aflicciones del justo, ¿verdad? Las aflicciones del justo. Note lo que digo, el justo. ¿Quién es el justo? El justo, ¿quién es el justo? Una persona que trata de hacer lo correcto, por decirlo de esa forma. Una persona que está dispuesta a conocer la voluntad de Dios y ponerla por obra, trabajar en ello, su vida, para que esa persona pueda... A ver, ayúdenme ahí tantito, por favor. A ver, ahora sí. Bueno. El justo, hermanos, es aquella persona que conoce la voluntad de Dios y está dispuesta a someterse a ella. ¿Qué es la justicia o qué es la justicia? La justicia es la expresión de Dios en su voluntad. Y el justo es el hombre que está dispuesto a someterse a la justicia divina de Dios. Entonces, cuando nosotros somos personas que vemos que el justo por su fe vivirá, hemos oído muchas veces el texto, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el justo por su fe vivirá. Ahora sí que, ¿qué quiere decir eso? El justo por su fe vivirá. Nos está diciendo que el justo va a vivir que siempre confiando en Dios. Porque esto es justicia ante Dios, creerle a Dios. Es justo ante los ojos de Dios el creerle a Él. Y Dios se agrada cuando le creemos. Y hacemos justicia cuando ponemos por obra la credibilidad en Él. Entonces, cuando nosotros hacemos justicia ante Dios, creyéndole a Él, estamos favoreciendo nuestra vida personal, obviamente, pero más que nada reconociendo la grandeza y la gloria de Dios que está sobre nuestras vidas por creer en Él. Ahora sí que, así como la salvación es por fe, es muy importante que entendamos esto, que la salvación es por fe, pues por fe vamos a llegar al cielo también, no por obras, ¿verdad? Las obras vienen después, la fe trae obras por sí misma, ¿verdad? La fe siempre va a producir algo nuevo en ti y va a hacer cosas que no pensabas que no podías y no hacías porque no eran tuyas, no eran forma de expresarte o de hacer algo. Pero sí, la fe siempre va a surgir algo nuevo en ti y va a levantarte en una dimensión que no habías estado en ella. Mira, hay muchos hombres de Dios que los llaman varones justos, ¿verdad? Muchos hombres de Dios, por ejemplo, encontramos a Noé, que cuando Dios presenta a Noé, lo presenta como varón justo delante de Dios. Ahora sí, ¿y quiénes son los justos delante de Dios? Los hombres que Dios levantó en su tiempo para hacer cosas grandes que iba a hacer Dios. Dios quería tenía un plan para la tierra, y ese plan era que quitar al hombre de la tierra a través del diluvio y establecer una nueva forma, un nuevo orden en el mundo, ¿verdad? A través de la simiente de Noé. Entonces Noé tenía que ser un hombre ejemplar, un hombre justo, un hombre inquebrantable en su fe, y por eso lo llama la Biblia varón justo. También tenemos otros hombres como Juan el Bautista, ¿verdad? Yo estoy hablando de los nombres que vemos en la Biblia que dicen que eran varones justos, que Dios tenía propósitos para ellos específicos. Pero la realidad es que el varón justo era el que Dios escogía para hacer cosas sin precedentes, cosas que ojo no había visto, ni había oído, ni había subido al corazón del hombre. Era lo que el hombre tenía preparado para los que le aman. Y amar a Dios es ser justo delante de Dios, hacer justicia delante de Dios. Como dice la Escritura, primeramente busqué el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces la justicia, el ser justo te añade. Siempre te va a añadir la justicia. El ser justo va a añadir a tu vida y va a añadir muchas cosas a tu vida que tú vas a poder valorar delante de Dios. Entonces tenemos como José de Arimatea. ¿Recuerdan a José de Arimatea? Que fue un hombre fariseo, era del concilio, era un hombre rico, que fue donde sepultaron a Jesús. Lo sepultaron ahí en ese lugar donde no había estado nadie. Entonces también la Biblia lo llama como varón justo. Entonces no podían recibir algo de alguien que no fuera justo. Tenía que ver justicia en la vida del hombre para que Dios aceptara algo de esa persona. Porque José de Arimatea fue quien dio ese predio, ese lugar, esa tumba, para que Cristo fuera sepultado en ella. Pero si hubiera sido un malhechor, si hubiera sido Barrabás el que hubiera dado, por ejemplo, esa tumba, pues no, obviamente no se toca, ¿verdad? Entonces, la justicia del hombre tiene que ver con el hecho de que el hombre pueda ser tomado en cuenta por Dios para hacer cosas que no cualquiera lo puede hacer. ¿Me escucha lo que le digo?
O sea, no cualquiera puede venir y ofrecer algo que Dios no lo mande a hacer. Porque Dios recibe lo que de los justos. Dios recibe lo que es dado del corazón, en obediencia, en esperanza, en fe. Entonces Dios es un Dios que Él exige la justicia en el hombre para que el hombre pueda ser digno de recibir o de darle algo a Dios y Dios pueda tomarlo como algo agradable ante Él. Y esto lo vamos a ver al final con la vida de Job, hasta cierto punto. Por ejemplo, tuvimos también a Job, que fue un hombre varón perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal, y varón justo también lo llama la Biblia. Tenemos también, por ejemplo, a Cornelio el centurión, recuerden el libro de los Hechos, capítulo 10, que era un varón que justo también. Y la Biblia los llama justos. Esto los podemos ver. Aquí traigo los textos, pero no quiero irme tan rápido, tan despacio. Pero en Hechos capítulo 10, versículo 20, y todos los demás que les he mencionado, aquí están los textos, aquí los tengo, pero no quiero tomarme mucho tiempo en ello. Lo que quiero hacer el énfasis es que Dios escoge y Dios recibe, ¿de quién? De los justos. De lo que es agradable, lo que haces de corazón, lo que haces de alma, del alma y del corazón. Entonces, la justicia ante Dios es algo importantísimo. Aunque cuando primeramente buscamos el reino y su justicia, eso abre una puerta que dice, te voy a añadir todo lo que necesites, todo lo que quieras. ¿Sí? Pero también cuando tú das en justicia, en fe, en esperanza, agradando a Dios en lo que haces y la vida que llevas y das a Dios, Dios lo recibe correctamente. Recuerda que a Caín no recibió a Caín su holocausto, pero sí recibió el de ¿quién? El de Abel. Entonces, ¿qué hubo ahí? Caín sacó su corazón, por eso es que fue que mató a su hermano, por eso no lo recibió. ¿Me explico? Entonces, ahí es donde cambia todo. Entonces dice, capítulo 37, verso 19, dice, este sí lo vamos a poner ahí, por favor. Muchas son las aflicciones del justo. Salmos 37, 19. Sí les había dicho, ¿no? 34, perdón. No, 34, 19. Está mal ahí, lo pusieron mal. 34, 19, por favor. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará ¿quién? Dios. Muchas son las aflicciones del justo. Entonces, ¿qué nos está diciendo la Biblia? ¿Que el justo va a tener aflicciones? ¿El que se porta bien va a tener aflicciones? ¿Y va a tener cuántas? Muchas. Pero hay una promesa en ello. ¿Sí? Hay una promesa. ¿Cuál es la promesa? Que de todas. ¿De cuántas? De todas. De todas ellas le librará ¿quién? Dios. Entonces, muchas veces nos preguntamos, ¿por qué si yo voy a la iglesia me va a veces mal y tengo situaciones y adversidades? ¿Por qué? Porque muchas son las aflicciones del justo, pero Dios promete de todas librarte. Y eso es una realidad. ¿Cuántos pueden constatar esto de que Dios así es? Y Dios nos libra de las aflicciones, de las situaciones. Entonces, esto es una realidad, hermanos. Pero, por ejemplo, ¿qué dice, por ejemplo, el Salmo 34, 15, por favor, ahí mismo? 34, 15. ¿Qué dice? Ahí búscalo, ahí está pegadito. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos a sus oídos al clamor de ¿quién? De ellos. Los ojos de Jehová están sobre ¿quiénes? Sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ¿quién? De ellos. O sea que de todas nos va a librar Dios, y Dios no solamente eso, sino va a estar ¿qué? Atentos sus oídos al clamor de ¿quiénes? De los justos. O sea, entras en situaciones, entras en aflicciones, entras en dificultades, sí, es verdad. Pero se dice Dios, pero yo estoy atento a tu necesidad. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que produce entonces una aflicción? ¿Qué cambios trae a tu vida una aflicción, una situación así? Trae muchos cambios, múltiples cambios. Te podría decir varios textos ahorita, pero ahorita vamos a ir para allá. Pero la aflicción, hermanos, siempre va a producir algo bueno en ti. La prueba de nuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Hablamos de la paciencia el domingo pasado. Pero en realidad la aflicción, hermanos, te voy a decir una ahorita, vea, para que veas para que veas esto, mira. ¿Qué dice, por ejemplo, capítulo Job 36 de Job, verso 15, por favor? 36, 15 de Job. Fíjate lo que dice. 36, 15. ¿Sí? Al pobre liberará ¿de qué? De su pobreza, y en la aflicción despertará ¿qué?
Su oído. Eso es lo que Dios quiere a través de la aflicción, despertar ¿qué? Tu oído. Quiero que tomes en cuenta eso. Dios quiere despertar tu oído para que en medio de la aflicción puedas ¿qué? Escuchar la voz de Dios. ¿Cuándo es cuando más clamas a Dios, hermano? Cuando todo está bien. Porque hay un texto tan importante, tan conocido que dice, clama a mí, ¿y qué? Y yo te responderé y te enseñaré cosas que grandes y ocultas que tú no has conocido. Porque Dios siempre, escúchame bien, va a ser un maestro. Dios siempre va a enseñarte algo. Todo lo que puedas estar viviendo, Dios siempre te va a enseñar algo. ¿Y dónde te enseña Dios? En las aflicciones. Primeramente te dice, yo te voy a librar de ellas. ¿No dice eso? Te voy a librar de todas. Segundo te dice, mis oídos van a estar atentos a tus peticiones, a tus oraciones. Porque yo ando buscando a los justos que claman a mí, ¿para qué? Para yo responderles y enseñarles. Entonces Dios siempre te va a ¿qué? A enseñar, hermano. Dios siempre va a traer una enseñanza a tu vida y Dios va a hacer eso ¿para qué? Para enseñarte. ¿Y cómo vas a aprender de Dios si no oyes a Dios? Entonces, ¿qué Dios? Estamos viendo cómo conjugamos estos 4 textos. Entonces, ¿cómo vamos a entender a Dios si no lo podemos escuchar? ¿Qué va a hacer Dios en medio de la aflicción entonces? Abrir ¿qué? Tus oídos para que aprendas a ¿qué? A escucharlo. Entonces, ¿estamos entendiendo, mis amados? Entonces, creo que ya nos estamos entendiendo. ¿Ah? Muy bien, seguimos adelante. Es importante que nosotros podamos comprender estas cosas porque pues, la aflicción es el pan de cada día del creyente, hermanos. Es una realidad esa. ¿Qué dice, por ejemplo, Salmos 37, verso 23, por favor? Salmos 37, 23. Porque son ordenados, ¿qué? Por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba, ¿qué? Su camino. Dios siempre te va a ordenar tus pasos y tus pasos muchas veces te van a llevar a situaciones que te van a enfrentar con controversias, con situaciones, con adversidades muy fuertes que te van a tratar duro y fuerte en Dios. ¿Qué dice el Proverbios 21.3, por favor? Proverbios 21.3, ahorita vamos a ver esto. Proverbios 21.3, ¿qué dice? Hacer justicia y juicio es a Jehová, ¿qué? Más agradable que ¿qué? Que el sacrificio. ¿Por qué vengo yo aquí con esto? Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que el sacrificio. Porque Dios siempre quiere que la justicia sea algo que prevalezca en nosotros. Escúcheme bien. La justicia es algo que Dios quiere que sea algo, nuestro pensar de cada día, nuestro vivir de cada día, nuestro pan de cada día. No podemos ir por el mundo haciendo cosas indebidas, o haciendo cosas o mintiendo, o aprovechándonos de otras personas porque tenemos el poder para hacerlo, la autoridad para hacerlo. Entonces el justo dice, a mí no me vengas con sacrificios, holocaustos, dice en aquel tiempo, está hablando de los tiempos pasados. A mí haz justicia y haz juicio, haz las cosas bien, sé justo con tu prójimo, haz las cosas correctamente y para mí estoy de tu lado, estoy contigo. Entonces, ¿qué es lo que podemos ahora sí que ver hasta este momento? La aflicción, hermanos, te va a probar y te va a llevar a tus límites también, pero también te va a ayudar a ¿qué? A escuchar ¿qué? A Dios. La aflicción te va a ayudar a escuchar a Dios y la aflicción que va a hacer te va a poner en los ojos de ¿quién? Y en los oídos de Dios. ¿Me explico? Entonces, ¿qué podemos hacer para cuando estemos afligidos? ¿Sí? ¿Qué podemos hacer? Es una pregunta que les hago. ¿Cómo podemos combatir o pelear la aflicción? Yo veo que en estos tiempos han sido tiempos no fáciles, ¿verdad? Han sido tiempos duros, difíciles para todos. Oí a la hermana que estaba cantando, ¿verdad? Que decía que muchos cuerpos cansados, ¿verdad? Personas que estaban cansadas, afligidas, pero espiritualmente estaban desarrollándose y saliendo adelante, parafraseando lo que decía ella. Pero fíjate lo que dice Santiago capítulo 5, verso 13, por favor. Vamos a ver Santiago 13. Si alguno entre vosotros está alguno entre vosotros que afligido, ¿qué dice el afligido? O quéjate delante de Dios, o reclámale a Dios porque estás afligido. Si tú vas a la iglesia, si tú estás bien en las cosas de Dios, si tú todos los días, ¿cómo vamos a luchar contra la aflicción, hermanos? Haga oración, así de sencillo. ¿Alguno está alegre? Cante alabanzas. ¿Estás alegre? Canta alabanzas. ¿Estás afligido? Haz oración. ¿La oración te sacará de la aflicción? Pregunto yo. ¿Por qué? Porque la oración está, ¿los oídos de quién? De Dios, ¿cómo están?
atentos ¿a qué? A tu oración. Entonces el justo tiene una puerta abierta y tiene un cielo abierto. Que Dios dice, aquí estoy, solo clama a mí y yo te responderé y te diré por qué te estoy enseñando estas cosas, por qué estoy pasándote por este proceso, por qué estoy pasándote por el fuego y por el agua. ¿Por qué? Porque quiero que aprendas esto. Ahora sí estamos entendiendo, hermanos. Entonces, eso es lo que la Biblia nos enseña. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Qué más dice, por favor? ¿Está alguno enfermo entre nosotros? Llame a quién, a los ancianos y oren por él. ¿Cómo? Ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Ahora sí que estás enfermo, pues que oren por ti. Y se te va a quitar la aflicción de la enfermedad y vas a salir adelante. Estamos captando la idea de todo esto, hermanos. Entonces es importante que podamos entender que la aflicción siempre va a traer algo bueno. La aflicción también se puede convertir en algo que te puede afectar bastante en tu vida. Te puede tomar el control de tu persona, puede llevarte a otros extremos en cuanto a estas situaciones, ¿verdad? Pero a veces pensamos que cuando nos portamos bien no vamos a tener este tipo de situaciones, y la verdad que las vamos a tener, hermanos. No es lo mismo estar afligido por el temor de Dios, ¿verdad? Porque estás en contra de todo. El mundo está diseñado ¿para qué? Para afligirte, para afectarte. Pero si tú buscas la justicia, muchos quieren parar la justicia con la injusticia de tener la justicia, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Debemos nosotros entender que Dios está atento a nosotros y quiere Él que podamos comprender que la aflicción va a producir paciencia, no solo eso, sino que va a poder producir algo nuevo en ti, que vas a ser diferente, va a ser más fuerte y más sólido en todo lo que hagas. ¿Estamos entendiendo, mis amados? ¿Qué es la disciplina? Comparándola con la aflicción. ¿Dios aflige por disciplina, por corrección? ¿También? Sí. Pero es ahí la diferencia entre la disciplina y la aflicción. Sí. Porque el hijo que Dios toma por hijo, a la persona que Dios toma por hijo, ¿qué dice? Le corrige, le azota, dice la Escritura. Eso dice en Hebreos capítulo 12:6, por favor, póngamelo, por favor. Fíjate lo que dice. Pues porque el Señor al que ama, ¿qué? Disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Mira, hermano, si tú te comportas como hijo, vas a tener trato de hijo. Suena interesante, ¿verdad? Si tú te comportas como hijo, vas a tener trato de hijo. ¿Y cómo hay que comportarse como hijo? Aceptando la disciplina de Dios. ¿Por qué un hijo suyo en la carne, nuestros hijos, se sujetan a nosotros? Porque somos ¿qué? Padres. Porque somos papás, simplemente por eso. Pero cuando un hijo no quiere someterse al papá, entonces, ¿qué dices? ¿Que acaso no soy tu papá como para que me obedezcas? Lo mismo es con Dios. Al que toma por hijo, ¿qué? Lo azota y lo corrige. Y el que trata a Dios como su padre, el padre lo va a tratar como ¿qué? Como hijo también. Porque el que no obedece a su padre, ¿qué va a hacer? ¿Qué dice la Biblia que va a hacer? Va a ser un bastardo. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? ¿Quieres ser tratado como hijo por parte de Dios? Sométete a lo bueno y sométete al trato de Dios, sométete a toda la disciplina de la corrección divina. Y vas a ser tratado como ¿quién? Como un verdadero hijo. Eso te da la capacidad ¿para qué? Para ser un verdadero hijo. Ahora sí que así es como funciona esto. ¿Por qué? Porque si recibes la disciplina como hijo, te sometes a ella y te entregas a ella, Dios te va a tratar como hijo y te va a levantar como hijo, te va a restaurar como hijo y te va a heredar como hijo y te va a justificar como hijo y va a hacer todas las cosas que un hijo merece y recibe de un padre que lo ama y que está contento porque se somete como hijo. Entonces yo soy tu padre, dice. ¿Estamos entendiendo? Hay otros que dicen, rebeldes, que dicen, a mí ni mi mamá me manda, ni mi papá me manda a mí. Pues eso es. Entonces, ¿no tienes papá o qué? Bueno, ya llega una edad donde pues uno es independiente, ¿verdad? Pero aún así, hermanos, hay que honrar a nuestros padres. Porque ¿cuál es el único mandamiento con promesa, hermanos? Con promesa. ¿Y cuál es la promesa? Para que te vaya bien, tus días sean largos y ¿qué? Y tengas prosperidad y abundancia. ¿Sí? Es el único mandamiento con promesa. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es como llegamos a Dios, a conocerle y Él conocernos a nosotros
Bueno, de antemano Él los conoce, ¿verdad? Por supuesto. Pero es ahí donde cambian las cosas, hermanos. Donde nosotros podemos entender que Dios verdaderamente es un Padre. Y que si nosotros queremos ser hijos de verdad, tenemos que demostrarlo ¿cómo? Sometiéndonos como hijos. ¿Sí? Y no es lo mismo la corrección del Padre cuando Dios quiere cuando Didios quiere traer una prueba, una situación a tu vida. No es para corrección tal vez, pero sí es ¿para qué? Para crecimiento. Sí es para que crezcas. A veces somos tan injustos, hermanos, que vemos un hermano enfermo y decimos, algo ha de haber hecho el hermano. ¿Verdad? Algo ha de haber hecho, se ha portado mal y mira cómo le está yendo ahorita. A veces somos muy buenos para hablar, ¿verdad? Y no es así, hermanos. Así no funciona eso. Necesitamos entender que suceden cosas y realmente, hermanos, o sea, ahora sí que no hay nada que tratar de ese tipo de pensamientos. ¿Cuántos recuerdan a Job? ¿Recuerdan a Job? Lo vimos este domingo también. ¿Cuántos amigos tuvo Job? ¿Eran sus amigos? ¿Cuántos quisieran tener 3 amigos como los de Job? En un momento de aflicción, de enfermedad, de tristeza, de angustia. ¿Cuántos quisieran tener 3 amigos como Job? Parecían sus enemigos. Parecían que lo querían matar, terminar de matar. Si el diablo no lo mataba por la enfermedad y por todo lo que tristeza que tenía Job, sus amigos lo iban a matar como atacándolo, diciéndole que era de lo peor, la peor basura del mundo. El pobre hombre acaba de perder todo lo que tenía, acaba de perder toda su salud, estaban gusanos saliendo de su cuerpo, de su piel, y todavía tenía esos 3 amigos que le estuvieran diciendo que era el peor hombre del mundo, la peor persona del mundo. Es increíble eso, ¿verdad? Pero fíjate en algo tan interesante, hermanos. Dios cuando vino y confronta a Job, Job dice, hablaba lo que no entendía, más ahora mis ojos te ven, y empieza Job a decir todas esas palabras y decir, ¿sabes qué? Ahora yo me voy a callar y tú vas a hablar, Señor, y yo me voy a quedar callado, voy a aprender de ti, enséñame, le decía, y así parafraseando, ¿eh? ¿Y qué pasó? Y le dice, pero ahora a ustedes 3 les dice, vengan para acá, a los 3 amigos. ¿Y qué les pasó a los 3 amigos? Noten algo interesante aquí. Vamos al capítulo 42 de Job, por favor, y veamos lo que dice. Capítulo 42 de Job, versículo 7, por favor. Ve qué interesante está esto. Y aconteció después de que habló Jehová estas palabras a Job, ya el Señor le enseñó a Job, le mostró todo, le dio una cátedra teológica ahí de todo lo que era Dios y lo que representaba a Dios. Y pues Job se quedó callado, ¿verdad? Entendió. Pero aconteció después de que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz Temanita, dice, mira, se encendió contra ti tus 2 compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora sí que lo atacaron, en vez de decir las cosas correctas, pusieron a Dios como si fuera un Dios de ira, un Dios enojado, un Dios que lo está maltratando, y bueno, tantas cosas que le dijeron. Pero fíjate lo que dice después. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced el holocausto por vosotros, ¿sí? Por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque es cierto, a él atenderé para no ¿qué? Trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mi rectitud, de mí con rectitud, como mi siervo Job lo hizo. Ahora sí que, fíjate, para este momento Job todavía no era redimido de su aflicción, todavía no lo era. Pero imagínate el corazón de Job y el resentimiento que tenía con sus amigos. O sea, ¿qué podría decir Job? Después de todos los capítulos que vimos ya atrás, todo el libro de Job, y darnos cuenta de todo lo que le dijeron, todo lo que lo afligieron, ahora sí que en vez de consolarlo, lo maltrataron, ¿verdad? Lo golpearon, lo patearon, ¿verdad? Pues, hablando con palabras, y hicieron todo eso con él, y dice, y ustedes 3 vengan para acá, ustedes ven y pídanle a Job que lleve un holocausto, un sacrificio, le van a traer todo lo que yo les pedí, y él va a orar por ustedes. Y Job seguía todavía con sus sarnas, seguía todavía con sus aflicciones, seguía todo, pero ya Dios ya se había manifestado a él. Job ya estaba restaurado por la palabra que había recibido de parte de Dios, pero seguía siendo afligido todavía, porque todavía no se habilitaba su cuerpo, todavía no le habían regresado todo lo que había perdido. Pero dice, pero primero vas a orar por tus enemigos, ¿para qué? Para que yo los pueda perdonar a ellos. ¿Y qué hizo? Hace el sacrificio
ora por sus amigos y entonces fíjese lo que viene. Fíjese lo que viene después de esto. ¿Qué pasó? ¿Qué dice el que sigue? Fueron pues el 9, Elifaz, Bildad y Zofar, e hicieron como Jehová les dijo, ¿y qué hizo? Y Jehová aceptó la oración de Job. Una vez que Job los perdona, porque eso fue una parte de perdón de parte de Job, ¿no es así? Los perdonó Job y oró por ellos e intercedió por ellos para que Dios no los tratara con tanta dureza. Pero ¿qué dice el 10? Vea lo que dice. Y quitó Jehová, ¿qué? La aflicción de Job, por cuanto hubo orado por ¿quiénes? Por sus amigos, y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. ¿Qué hizo? Oró por ellos, los perdonó, intercedió por ellos, y entonces Job fue ¿qué? Restaurado. Fue libre. Y eso es algo que la misma aflicción nos ha sobrecogido, como dice la Escritura. ¿Sí? Quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo que orado por sus amigos y aumentó el doble las cosas que habían sido de Job. Que dice el 11, por favor. Vamos a ver. Y vinieron todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes lo habían conocido, comieron con él pan en su casa y se condolieron de él. ¿Quién hizo eso en el corazón de ellos? Dios. Y le consolaron de todo aquel mal de su casa y se condolieron, y Jehová había traído sobre él perdón, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y anillo de ¿qué? De oro. ¿Y qué pasó? Vamos a leer el siguiente, por favor. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 7,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo ¿qué más? Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. O sea, Dios le dio todo de vuelta a Job. Pero hay una realidad en todo esto. Usualmente las aflicciones tienen que ver con relaciones interpersonales, hermanos, también. Entonces las situaciones que vives en tu vida tienen que ver te aflige. O no te duele tener un problema con tu mejor amigo, con tu papá o con tu mamá o tu hermano, o con una persona que amas y de pronto te queda mal o le quedas mal y te aflige eso. ¿Y qué dice? Primero ve e intercede por ellos aunque no se lo merezcan. Pero Dios estaba aquí todavía probando el corazón de ¿quién? Todavía ni siquiera era ¿qué? Quitada su aflicción. Todavía estaba enfermo todavía. Estaba muy afligido, muy triste todavía. Pero cuando hagas lo que yo te digo que hagas, cuando aprendas a perdonar y perdones de corazón, yo te voy a dar ¿qué? Te voy a duplicar todo lo que perdiste y te voy a dar todo lo que necesitas. Y eso es muchas veces lo que nos cuesta trabajo. Primero, ¿qué dice Job? ¿Qué dice Dios? Perdona primero o intercede por ellos y yo te voy a restaurar y te voy a dar mucho más de lo que perdiste. ¿Sí? ¿Qué pasó, por ejemplo, cuando Moisés, hermanos? ¿Recuerdas que hablaron su hermano y su hermana por él? Levantaron un chisme porque Moisés había tomado una mujer extranjera para él. ¿Y qué dijeron? ¿Acaso Dios habla nomás por Moisés? Dicen, ¿acaso no somos profetas nosotros también? Y fueron y lo acusaron y lo difamaron. No lo difamaron porque era la verdad. Pero Dios dijo, ¿cómo te atreviste a hablar de mi siervo Moisés? O sea, él es fiel en toda mi casa, le dice. Y tú vienes hablándome de él. O sea, no tienes el derecho ni la autoridad para hablarme de mi siervo Moisés. ¿Y qué pasó? ¿Su hermana qué le pasó? Le pasó que le salió lepra, ¿sí? Y le echaron fuera del campamento por 7 días. Y el 7º día, ¿qué dice? Moisés viene y ahora intercede por ella. Y cuando Moisés intercedió por ella, ¿tú crees que ella no estuvo orando para que Dios le quitara eso? Pero dices, yo no voy a escuchar a ella. ¿Yo voy a escuchar a quién? A Moisés. Porque Dios quiere que aprendamos ¿a qué? A perdonar, a restaurar nuestras relaciones. Entonces lo mismo sucedió con Job. Estamos restaurando nuestras relaciones, perdonar a nuestro prójimo, amar a nuestro prójimo como a quién, como a nosotros mismos. Aunque te hayan hecho daño, aunque te hayan afectado, afligido. Orar por vuestros enemigos, ¿no dice el Señor así? Orar por los que os afligen. O sea, muchas veces el Señor dice que tenemos que perdonar a toda la gente, a los que nos han hecho daño. ¿Y qué es eso? ¿Qué significa eso? Ahora sí que, pues, ¿qué te diré, hermano amado? ¿Por qué? Porque te voy a decir un secreto. La aflicción trae un fruto siempre. ¿Quieres que te lo muestre con el personaje más importante de la historia? Isaías capítulo 53, versículo 10.
Y cuando sales de la aflicción y ves la recompensa de Dios, te das cuenta que valió la pena. Ve lo que dice. ¿Quién ha creído a nuestro...? No, 53:10, por favor. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo. Está hablando de Cristo. Está hablando de Jesús, ¿verdad? Quiso quebrantar a quien, a Jesús, sujetándolo a padecimientos. Lo sometió a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá que por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Pero ve lo que dice, el 11, por favor. Verá el fruto de qué? De la aflicción de qué? De su alma. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará qué? Satisfecho. Eso está interesante, ¿eh? Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará qué? Es cuando dices, valió la pena todo esto que pasé. Valió la pena toda esta aflicción, toda esta situación que viví. Y dice, y quedará satisfecho por su conocimiento, justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades ¿de quién? De ellos. Entonces, hay un fruto de la aflicción. Sí, hay un fruto. La aflicción siempre va a tener un fruto. La aflicción, la corrección también, obviamente, la corrección de Dios, la disciplina de Dios va a tener un fruto también, obviamente. Pero el fruto de la aflicción que Dios sometió a Jesús a padecimientos. ¿Tú crees que Jesús se merecía ser sujeto a padecimientos? ¿Sometido a padecimientos? No, no se lo merecía. El Señor nunca hizo nada para que eso le sucediera. Pero todavía estando en la cruz, que dice, Padre, perdónalos, ¿por qué? Porque no saben lo que hacen. Entonces, la aflicción, hermanos, cuando entramos en ella, que Dios nos mete en ella y salimos de ella ahora sí que con una estrellita en la frente, aprobados, no reprobados, ¿verdad? ¿Va a traer qué? Va a traer fruto. ¿Y el fruto qué va a hacer? Nos va a hacer sentir como satisfechos. ¿Vale la pena haber pasado todo lo que pasé? Porque tal vez puedes decir, porque se convirtió mi mejor amigo a Cristo, ¿verdad? Porque pasó esto, pasó aquello, ¿verdad? Porque mi hijo se vino a los pies del Señor, porque sucedieron cosas buenas y bueno, ahora sí que como dicen por ahí, no es mal que por bien no venga, ¿verdad? Entonces, pues alguien dijo eso, ¿no? Y pues eso es un refrán que tiene cierta verdad, ¿verdad? Cuando estás en Cristo, imagínate ahora. Cuando estás en Cristo las cosas cambian, hermanos. Cuando estás en Cristo es muy diferente. ¿Por qué? Porque Dios siempre va a traer un fruto de lo que fue tu aflicción. Pero Dios siempre va a esperar ¿qué? Un fruto en tu vida, en tu persona, y que demuestres verdaderamente en medio de las situaciones difíciles y adversidades de que estamos hechos. ¿Cómo la ven, hermanos? ¿Tiene sentido lo que estamos hablando el día de hoy? Entonces, el fruto de su aflicción, y quedó ¿qué? Satisfecho el Señor. Quedó satisfecho. Hermanos, Dios tiene que trabajar mucho en nosotros, definitivamente. Dios tiene que trabajar mucho en nosotros, porque a veces no sabemos perdonar o reconocer nuestras faltas o errores. A veces somos desobedientes por dejarnos llevar por impulsos, impacientes por no tener conocimiento y ciencia y conocimiento. ¿Sí? Porque no tenemos conocimiento y no tenemos paz, porque el conocimiento no nos lleva a la paz. Porque la paz o la paciencia es paz con conocimiento, como les decía el domingo pasado. El conocimiento siempre me va a llevar a una verdad, y una verdad siempre me va a hacer libre. Porque cuando yo conozca la verdad que me hará libre. Y la libertad es paz en el corazón, paz en tu espíritu, en tu alma, y todo eso te va a llevar a la libertad.